Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blitocast, no es Histocast, pero casi. Y para este Blitocast, pues tenemos aquí a Fede Supervielle, que es la manera coloquial que lo conocen en internet, ¿no? Porque es un usuario bastante pues activo en Twitter y bueno, pues que trae información muy interesante y bueno, pues que en el mundillo de la historia, la guerra y tal, pues ahí en Twitter pues está es bastante conocido. Su nombre, Federico Supervielle Vergés, y su usuario @fsupervielleb. ¿Qué tal, Fede? Hola, Goyo, muy buenas. Pues encantado de estar aquí. Como hablábamos ahora, soy oyente habitual y es la primera vez de este lado y la verdad que muy, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Contento nosotros de tenerte aquí, que de verdad es un honor tenerte. Ya hemos hecho alguna gestión y tal, pero bueno, para que vinieras y ya por fin se está cristalizando, ¿no? Que es que las cosas, a veces la vida nos arrasa y es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues si queréis saber más de Fede, por supuesto, os animo a seguir su cuenta en Twitter, de verdad que merece la pena, @fsupervielleb. Yo pensé que le seguía, he de decirlo, no lo estaba siguiendo, pero como me llegaba continuamente información de él, pues di por hecho que le está siguiendo y no era verdad, pero eso lo que indica es que realmente de la gente que yo seguía te tenían en muy buena estima porque están continuamente retuiteando cosas tuyas y yo no me había... A veces los algoritmos trabajan para bien, a veces. Sí. Bueno, en fin, o sea que... Bueno, pues nada, que ahora ya te sigo y ahora ya lo sigo de manera activa, pero vamos, que igualmente me llegaban tus cosas. En fin. Bueno, y tiene su página web fsupervielle.com para quien quiera informarse más. Es teniente de navío de la Armada, ha estado en 5 misiones antipiratería en el Índico en el marco de la Operación Atalanta. Hicimos un Histocast sobre ello, fíjate, años Histocast 77, Operación Atalanta. Y también un despliegue de seguridad cooperativa, de seguridad cooperativa en el Golfo de Guinea, que también tienen movidas allí, cada vez más. Yo de vez en cuando que alguien me lo chivó y creo que fue el profesor Ibáñez y me lo chivó, dijo, pues aquí tiene el lío. Y desde que me quedo con la copla y Sí. voy viendo que suceden cosas. Lo que pasa es que ha tenido menos repercusión internacional, pero efectivamente, excepto 2 o 3 años que estuvo muy mal el Índico, el Golfo de Guinea casi siempre ha estado peor. Sí. Hay bastante piratería por ahí. Y bueno, pues es oficial de acción táctica, especialista en sistemas de combate, controlador táctico de helicópteros en la mar. Y lo último, bueno, pues estás con el tema de los drones. No sé si el título exacto, pero sí, es básicamente el apoyo con drones. Sí, piloto operador, sí, de drones. Volando el Scanic, Eagle se llama. Que también hicimos un programa de drones que ha quedado, no digo desfasado, pero vamos, que con todo lo que ha habido de la guerra y todo esto, es que, vamos... Sí, o sea, avanza muy rápido. Sí, avanza muy rápido. Nosotros, incluso la empresa que fabrica el nuestro, va sacando productos nuevos cada 2x3 y llega un punto que es difícil mantenerte al día, ¿no? Ahora mismo la guerra sin drones es que es impensable. O sea, no tiene sentido. Sí.
En fin, además es máster en seguridad, paz y conflictos internacionales y máster en historia militar. Así que bueno, pues sabe de lo que habla. Pues vamos a decirlo. Y además tiene unas cuantas obras ya publicadas. Tiene 1, 2, 3, 4, 6 de la serie Albatros. Son novelas tipo thriller, ¿no? Sí, entre el thriller militar y la aventura, más o menos, sí. Y ambientarse en la actualidad, digamos, y un poco en lo que me he movido yo, ¿no? En ese tema de la piratería, operaciones contra droga y ese tipo de cosas. Sí, además con gran éxito. No paran de. O sea, quiero decir. Está bien que te guste publicar, pero vamos, que va funcionando el tema, está claro. Si no funciona, pues obviamente sí, no. Estoy muy contento, la verdad. Ha tenido muy buena acogida y a mí lo que más casi el piropo que más me gusta es cuando me dicen, me lo acaba en 2 días. Y digo, bueno, pues estaría bien el libro. Sí, estaría bien. Eso es un buen indicativo, sin duda alguna. Y que digas, joder, lo terminas y tienes ese rollo agridulce de decir, qué bien me lo he pasado, pues se me ha acabado. Sí. Vaya, ya esto no tiene de vuelta atrás. Cago en la mar. Bueno, que ya volver al pasado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el primero de ellos es El Albatros y los piratas de Galgudún. El segundo, El Corsario del Oro Negro. El tercero, El Galeón de Sint Martin. El cuarto es El Submarino del Narco. El quinto, La Venganza de Alucemas. Y el sexto, El Secuestro del Albatros. Y bueno, muy productivo porque vamos, desde 2018 hasta 2023, o sea, menos años que el libro. 1 al año, más o menos, sí. Más o menos 1 al año. Y bueno, y ahora te estrenas, que es el motivo por el que estás aquí, te estrenas con una novela histórica, otro género, y en la tercera, El Francés. Lo tenemos aquí. Aquí está. En la tercera, El Francés, Álvaro de Bazán y una batalla por 200 años de imperio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de él. Bueno, supongo que después mencionarás alguna cosa. Te agradecemos. Hay una página de agradecimientos en la que te agradecemos a ti que nos hayas mencionado, ¿no? Bueno, ahora saldrá. No, al contrario, vamos a decirlo ya que ha salido el tema. Sí. O sea, yo conocía, vamos a ver, nosotros en nuestra formación, que en los oficiales son 5 años, o sea, que nos da tiempo a estudiar bastantes cositas, hay historia naval. Y yo esta campaña la conocía, ¿no? La campaña de Álvaro Bazán en Azores la conocía. Pero donde realmente profundicé es gracias a un episodio vuestro, que tendrás por ahí la chuleta del Listocast, que es... El Listocast 150, Álvaro de Bazán y las Islas Terceira, primera campaña. Eso es, en el que Antonio Luis Gómez Beltrán, que es el autor de un libro que básicamente ha sido mi bibliografía principal, pues lo cuenta en detalle. Y entonces cuando me propusieron escribir una novela histórica, pues básicamente de ahí es donde tiré. Entonces el agradecimiento es sincero porque gracias a vosotros conocí en detalle la campaña, conocí la bibliografía y este libro, pues oye, en parte Histocast tiene su parte de culpa, qué duda cabe. Bueno, lo tengo aquí también. Y creo que es justo mencionarlo porque, claro, el podcast que trae, o sea, yo conocía la operación, pero claro, no con el detalle con el que lo trata Antonio Luis y que, por supuesto, plasma en su libro. El libro es, aquí lo tengo, esto es Islas Terceiras, ahí está. Por ahí atrás. Islas Terceiras, Batalla Naval de San Miguel, operaciones navales españolas del siglo XVI, 1581 a 1582, de Antonio Luis Gómez Beltrán. Antonio Luis, te mandamos un saludo desde aquí. Sí, totalmente. Ya que estamos, pues por supuesto, es justo y necesario. Y vamos a empezar con la entrevista. Esto, obviamente, vamos a ir para adelante, para atrás. Te voy a empezar con lo primero. ¿Por qué escribir? A ver, ¿por qué de repente te dio de decir, bueno, pues me voy a poner a escribir novelas? Bueno, ¿y por qué novelas? A yo lo creo mejor que te hubiera dado por escribir ese ensayo, no sé. Pues yo creo que hay 2 partes, ¿no? ¿Por qué empecé a escribir al principio del todo?
nunca sé decirlo exactamente. Yo siempre he leído mucho, me gusta mucho leer, y mi madre decía cuando yo era pequeñito, este niño de mayor va a ser escritor, pero es la típica cosa que dice una madre, que nadie le hace caso, ¿no? Y bueno, en un momento de mi formación, los 3 primeros años, con el plan de estudios que yo cursé, los 3 primeros años en la Escuela Naval, se pasa el último mes embarcado en unidades de la flota, ¿no? En barcos. Y en tercero, yo fui a un barco que es el buque de acción marítima Relámpago, es un patrullero grande que estaba casi nuevo, tenía 6 meses entrado a la Armada, y estaba pasando lo que nosotros llamamos la calificación operativa, que es un examen que le hacen a los barcos antes de irse de misión, ¿vale? Para comprobar que el barco, que normalmente, sobre todo si está nuevo, pues va a estar bien, pero que la gente, que la dotación, sabe hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Vale, entonces, o sea, que no solamente que el barco está en condiciones y que efectivamente tiene las condiciones técnicas, sino que está preparada también la tripulación para operarlo. Eso es. Vale, que a lo mejor la gente sí que tiene experiencia, pero claro, es un barco nuevo y tiene... Hay que hacer equipo, hay que repasar procedimientos, a lo mejor la misión tiene un área concreta en la que, por ejemplo, esta era antipiratería, pues se orientó mucho al tema de piratas, ¿no? Entonces, es un examen que dura 3 o 4 semanas, o sea, es una cosa bastante intensa, que se pasa en la mar pues, gran parte de ese tiempo y están constantemente poniéndote ejercicios, ¿no? Al final los militares vivimos de prepararnos para lo que nunca pasa, pero claro, hay que prepararse y ponerse en esas situaciones, ¿no? Total, que yo vi este barco tan nuevo, tan bien preparado. Sí. Que si no terminamos en Histocast. Y básicamente me impresionó la forma de trabajar de la dotación para una misión tan concreta. Entonces, pocos meses después, nunca sabré por qué, dije, si yo cojo este barco y en vez de hacerlo de la Armada, lo hago privado, porque así puedo meterlo en jaleos que si no, no podría, esto da pie a una historia. Y entonces de ahí nace el primer libro, ¿no? Que es un barco como los que tiene la Armada, pero en manos privadas, que se va a la piratería somalí a proteger a unos petroleros tal y cual, y ya empiezan a pasarle un montón de cosas. De ahí saltan luego al Golfo de Guinea, luego al Caribe a proteger un tesoro, luego los narcos submarinos y van pasando más historias. Eso es por qué empecé a escribir. Es muy interesante. Nosotros hicimos hace poquito uno de cagadas mercenarias. Y bueno, que no son mercenarios, la seguridad privada está ahí y uno piensa, bueno, la seguridad privada, claro, está siempre pensando pues en los típicos de que han ido a Irak, a no sé dónde, no sé cuántos, tal. Pero claro, la seguridad privada que puede ser embarcada en, yo qué sé, en pesquero, pero ¿y por qué no pueden tener un buque, ¿no? Para proteger de manera, pues ser contratado por una serie de barcos, ¿no? No sé, o algún... Sí, ahí hay un montón de trabas legales, como es lógico, pero bueno, yo intento ser todo lo fiel que puedo y luego pues siempre te permites alguna pequeña licencia literaria para permitir que la historia avance, ¿no? Y eso es ese. Y luego, ¿por qué escribir este? Bueno, pues porque me pidieron una novela histórica marítima y lo que hemos comentado antes, después de escuchar esta historia, el problema de Álvaro de Bazán es que es tan grande que era fácil, pero en parte por eso me daba miedo, porque había que estar a la altura y la verdad que ha sido un reto. Sí. Bueno, aquí ya salen un par de preguntas, ¿no? Que ya teníamos programadas que te las iba a hacer, pero bueno, te voy a preguntar, has dicho, me pidieron, porque los del Albatros, de la serie Albatros, son en Amazon, pero aquí cambia el tercio, es decir, te llaman directamente, ¿no? Sí, yo los primeros 6 libros, las primeras 6 novelas están publicadas en Amazon, autopublicadas. Eso quiere decir que yo lo escribo y luego me encargo por mi cuenta, digamos, de contratar a alguien que les haga una portada, alguien que haga una corrección ortopográfica y alguien que las maquete, que es el darle forma, ¿no? Para que no sea un documento de Word sin más, sino que, bueno, que los párrafos queden bien cerrados, etcétera, etcétera. Y eso una vez tú lo subes a Amazon y ya está a la venta. Lo que tienes luego que encargarte, que tiene casi tanto más trabajo, es de promocionarlo para que la gente lo vea, porque en Amazon hay literalmente millones de libros, ¿no? Entonces, bueno, eso pues han ido yendo bien y debió de llegar a ojos de más gente y me contactaron va a hacer ya casi 2 años de la Esfera de los Libros pidiéndome una novela histórica naval, ¿no? Ellos tienen una editorial muy orientada al tema histórico, entonces, bueno, eso es lo que querían, lo hablamos y encontré esta campaña de Álvaro Bazán, me pareció que daba pie a una buena historia y sobre todo que era dentro de... Porque Lepanto
en fin, por lo menos en el mundillo todo el mundo lo conoce, ¿no? Quizás incluso el Socorro de Malta y otras acciones que son más conocidas, pero a mí esta me parece que tuvo una importancia que nadie le da y que fue magnífica, tanto más que Lepanto, y entonces, bueno, un poco por eso. Es una pasada, es una pasada porque Sí. a mí me da la impresión que es como, ahora como dirían, ¿no? Como dirían en Twitter, así, se la saca de paseo, porque es que es una cosa que es como, Sí, sí. Hasta entonces, pues este hombre había actuado aquí, allá, no sé cuántos, tal, y sí, había sido victorioso siempre, pero aquí es cambia de tercio. Y también. O sea, llevaba 40 años en el Mediterráneo combatiendo a remo en las galeras y se va al Atlántico en naves mancas que les llamaban, ¿no? A vela. Se enfrenta a una flota que le dobla en número y es capaz de sacar una victoria que es, vamos, es increíble. Sí. Se retira a los franceses. Bueno, Agustín Ramón Rodríguez González, si mal no recuerdo, dice que 50 años los franceses desaparecidos ya. O sea, bueno, normal, era una flota de 60 barcos que prácticamente huyen unos pocos, pero entre capturados y hundidos, vamos, una barbaridad, sí. Los dejan ahí mal parados. Bueno, la verdad es que es una pasada. Y bueno, ya que había salido también, o sea que Esfera de los Libros te llama y dice, pues venga, va a hacer esto. Y no te dijo qué título, sino dijiste tú, venga, vamos a con este. Porque... No, sí, efectivamente, me hacen un primer contacto, entonces yo le doy unas vueltas. De hecho, inicialmente me resistí un poco porque me daba mucho respeto a la novela histórica, me encanta, pero en parte por eso, en parte por la investigación que conllevaba, me da mucho respeto. Entonces les dije, bueno, pero yo tengo otro thriller separado de la historia del Albatros, tengo una idea, y me dicen, no, tiene que ser novela histórica. Y digo, bueno, vale, tengo empezado una novela histórica, pero no es naval. Y me dicen, no, tiene que ser por tu perfil, tiene que ser una novela histórica naval porque es lo que me interesa. Total, que al final fue esto. Yo le di una vuelta y esta es la que al final me convenció. Y la verdad que muy contento porque yo no sé, porque todavía no ha salido al público como estamos grabando esto, pero a mí me ha encantado el libro y ya eso es un primer paso bastante importante. O sea que estoy muy, muy satisfecho con lo que ha salido. Te iba a decir, ¿tú crees que ha sido la más difícil de todas las que has hecho? En muchos aspectos sí, sin duda, porque a mí el primer libro tardé como 5 años, desde que empecé a escribir hasta que lo publiqué, pero porque la primera vez vas prácticamente a ciegas, o al menos yo iba prácticamente a ciegas, ¿no? Desde entonces, lo que hemos hablado, más o menos una vez al año estoy siendo capaz de publicar, y lo que es escribir, ahora mismo me lleva unos 2 meses. Es verdad que por delante tiene un planeamiento, digamos, de a lo mejor de un mes, y luego por detrás tiene revisión, corrección, toda la parte de publicación, que eso es más largo, ¿no? Pero lo que es escribir no me cuesta tanto. ¿Qué pasa? Que yo hasta ahora había escrito, he sido muy cómodo, un poquito cobarde, diríamos, ¿no? He escrito de lo que sabía. Entonces, realmente la parte de investigación, bueno, pues cuando he escrito de narcos submarinos, pues he tenido que meterme un poco en el mundo, pero yo ya entiendo un poco de submarinos porque los he estudiado, porque para los marinos son el enemigo, ¿no? Cuando, pues si he escrito del tema del tesoro en el Caribe, pues me tuve que investigar un poco, pero era una parte, ¿no? Yo realmente luego todo lo que pasaba en el barco y tal, eso es lo que yo hago en el día a día, me era más fácil. Esto sí que me llevó varios meses de investigación y en ese sentido sí ha sido más difícil. Luego, ¿qué ha tenido de parte fácil? Que la historia en sí es tan buena que es que queda súper chula. O sea, sí. O sea, yo cerraba los capítulos y decía, ¡joder, qué chulada! O sea, me encantaría, lo que hablábamos antes, me encantaría leer esto por primera vez, ¿sabes? Y en ese sentido ha sido no fácil, pero desde luego muy, muy, muy agradable de escribir. Yo recuerdo que donde leí por primera vez que fue por Victorias por Mar de los Españoles. Creo que fue ese libro. Y es cuando termina, vaya, esto no lo conocía, ¿no? Que me han robado la historia. En fin. Bueno, estabas hablando del método, ¿no? Que pues un poco como diseña la historia. Cada uno, o sea, que hablas con unos, otros, no, pues yo me pongo a escribir y ya después tal. Y es como, pues hay gente que tiene ese don, ¿no? Pero bueno, yo siempre he entendido un poco que lo suyo, si vas a preparar una novela, pues diseñes un poco la estructura de cómo va a ir el hilo, que luego puedes hacer modificaciones, pero bueno, lo general,
pues lo tienen, ¿no? Yo pienso más así, sobre todo por lo que te digo, que esa primera novela me arrastré por el suelo, como quien dice, hasta ser capaz de sacarla. Entonces ahora hago un trabajo bastante concienzudo de dejarla preparada de antes y como todo aprendes con el tiempo, ¿no? Y he ido depurando el método, entonces ya pues primero trabajo en una especie de pizarra, lo hago en el ordenador, pero bueno, como si fuese en unos corchos y voy moviendo tarjetitas con las escenas y una vez que ya tengo un poco el esquema general lo paso a otro programa. En ese programa ya cada escena pues la desarrollo un poco, voy poniendo por orden, desarrollo también los personajes y entonces en el momento de sentarme a escribir, a mí lo que me daba miedo de no hacer eso es que llega un momento en el que te sientas y dices, ostras, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué viene después de esto? Y entonces, sobre todo, yo creo que en el thriller eso es más difícil, ¿no? Realmente tienes que saber a dónde vas, porque si no, ¿cómo le muestras al lector lo que sí y lo que no? Porque al final le ocultas parte de la información, otra no, entonces es más difícil, ¿no? Y para mí sí, para mí lleva un proceso por delante, porque si no me pierdo. Me pasó aquella primera vez y no lo quiero repetir. Imagínate una de estos de, yo qué sé, de rollo Agatha Christie o uno de estos, o Hercule Poirot, no sé. Obviamente tienes que tener ahí una parte. Es verdad que hay autores que dicen que lo hacen así. Muy famoso es y no me va a salir el nombre, pero bueno, que escribe misterio y dice, no, yo voy a donde los personajes me llevan. Bueno, pues ole tú, pero yo no sería capaz. Sí, no sé. Stephen King, pero que no me salía el nombre, por Dios. Stephen King dicen que escribe así. Ya, puede ser. ¿No? A ver, nunca he leído a Stephen King, ¿no? Pero sí, películas he visto y hombre, no sé, puedo llegármelo a creer porque ese hombre sí que me parece un poco una fuerza de la naturaleza. Sí. Es otro ente. Yo tengo que trabajarlo un poquito más. De todas formas, estaba pensando, yo qué sé, aquí nos ponemos a hablar de literatura. Está 5 horas con Mario. Yo me lo estaba leyendo y ahora mismo lo pienso, digo, una persona que se pone a escribir y cada día empieza... ¿Por dónde estaba? A ver, por aquí, sigue escribiendo. Y es como... Pues me lo puedo creer, ¿no? Que va contando historias de manera deslavazada y tal, que luego al final, ¿qué es lo que quiere contar? Eso sí lo tenía en la cabeza, que es lo que más o menos lo que quiere contar, por supuesto. Claro, pero yo creo que esa gente realmente lo que hago yo lo tienen en la cabeza, ¿no? Más que vayan al libre albedrío, es que eso lo tienen en su cabeza y son capaces de gestionarlo durante un par de meses o 3. Que hay géneros que es más fácil hacer eso. Es decir, si vas a hacer una cosa de esta, yo qué sé, o sea, si sabes que quieres hacer tal cosa, pero no es tan importante como en plan, a ver, esto lo puedo contar, esto no, lo tienes que tener preparadito porque si no, revienta la historia. Entonces, eso sí lo entiendo, ¿no? Bueno, en fin, nunca he escrito, así que tampoco es pura curiosidad. Yo lo veo desde fuera, ¿no? Como desde el burladero. En fin, y para escribir, ¿tienes algún ritual, algún método para inspirarte? Es decir, o hay días que dices, oye, pues no, pues esperamos otro momento, o lo que sea. Hay un poco de todo. No tengo un ritual como tal, pero sí que suelo sentarme en donde estoy ahora, que es mi mini despacho aquí en casa. Y es verdad que hay días que te cuesta más y días que te cuesta menos. A veces es por cómo te encuentras tú ese día y otras veces es según en qué parte de la historia estés. Las escenas de acción a mí se me escriben solas, pero luego a lo mejor hay escenas más lentas, le pasa al lector, ¿no? Yo creo que es casi lo mismo. El lector, hay páginas que dicen, bueno, vale, sí, esto está bien, pero es un poco rollo, y luego cuando llegas a esas escenas, pues si estás leyendo acción-aventura, pues a la batalla, o no, o cuando si estás leyendo thriller, a cuando la persecución o lo que sea, pues que esas se leen rápido y en mi caso al menos se escriben rápido. El método es un poco, yo por ejemplo, esta precisamente, en la tercera del francés, he hecho algo que nunca pensé que iba a hacer, que es dictar. Lo probé en su día porque había gente que hablaba muy bien. No le sacaba rendimiento. ¿O al ordenador directamente? Sí, al móvil. Uh-huh. Yo no le sacaba rendimiento porque lo que tardaba en dictar y luego corregirlo era prácticamente lo mismo, pero lo que aproveché esta vez es, pues, por ejemplo, en el camino en el coche del trabajo a casa, que te lo sabes de memoria y tampoco necesitas ir muy concentrado, sin poner en peligro a nadie, por supuesto, pero pues ahí era capaz de ir editando cosas y cuando llegué a casa ya tenía algo bastante tal. O incluso, pues pasando al perro, que te das una vuelta de 15 minutos y a veces incluso... no es que estés más concentrado, pero que como que te fluye más, no sé. Y hay capítulos enteros de este libro que están escritos dictando. Luego, por supuesto, lleva una revisión más gorda de lo que lleva un texto escrito en el ordenador.
Pero sí, entonces, por ahora, pues he sido capaz de escribir de varias formas distintas. Escribo mucho navegando. Eso te iba a decir porque... si cuando vas Sí, embarcado estás escribiendo y tal, y sí, estaba sí, pensando, porque bueno, hombre, navegando... a lo mejor comparte el camarote o yo qué sé, no sé. Sí, hombre, claro que sí, pero no te queda otra. Navegando, mucha gente dice que te falta tiempo y es verdad, porque aparte de las guardias y montasguardias, pues suele haber bastantes ejercicios y cosas que hacer, pero la realidad es que una vez que tienes tiempo libre, no hay tan, o sea, en casa tienes un montón de opciones, pero allí no tantas. Entonces, para mí es buen momento y aprovechar a hacerlo allí. Entonces, sí, intento aprovechar y navegando. De hecho, después de escribir en la tercera el francés, el sexto del Albatros lo escribí navegando y el siguiente, que todavía no ha salido, también lo escribí navegando hace unos meses. O sea que sí, suelo aprovechar bastante. A ver, pues ya hemos sacado un montón de preguntas de estas. Bueno, venga, vamos a directamente. Es que sí que ha salido un montón de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía aquí. Ha sido un gran salto la novela histórica, ya lo has dicho. Sí, ha sido un salto. Sí, sí, ha sido un salto importante, sí, sí. Sí, has explicado por qué el libro. Bueno, te iba a preguntar, que nos lo hemos dejado atrás, ¿cuánta hay de experiencia propia en tus novelas de la serie Albatros? Bueno, siempre hay algo de inspiración, pero no hay nada directo, digamos. Un poco lo que hemos contado. El primer libro es básicamente la Operación Atalanta, que es esta operación europea contra la piratería, pero metiendo ahí un barco de guerra, pero que es civil, ¿no? Que es privado. Entonces, básicamente, pues lo que pasa son las cosas que pasan normalmente, entre comillas, en ese escenario, ¿no? Que es pues peleas contra los piratas, asaltar barcos que han sido secuestrados y luego pues ya darse cuenta que detrás de eso hay una cosa un poco más, que no son solo piratas, que hay más cosas detrás y descubrir la trama que hay tal y cual, ¿no? El segundo es parecido, pero en el Golfo de Guinea. Y yo esos dos sitios los conozco, no he estado allí. Y luego hay cosillas, escenas a lo mejor sueltas que están inspiradas en cosas que me han pasado. Por ejemplo, creo que es en el segundo hay un rescate de una patera, ¿no? que se hunde, el barco está pasando por Canarias y se cruza con una patera pues, llena de inmigrantes y que se está hundiendo y se van a ahogar. Entonces los sacan del agua. Eso está basado en una experiencia que yo tuve en un barco igual que el Albatros, pero de los de verdad. Y bueno, estábamos en Cartagena y nos mandaron salir porque había una oleada grande de pateras y sacamos a 50 y pico personas del agua, ¿no? Bueno, y además tuve la suerte que esa experiencia luego me la publicaron como artículo en la revista Marina y está en parte inspirada en eso, pero no hay más. Hay gente que me dice, bueno, y el capitán del Albatros, el comandante del Albatros eres tú y tal. Y yo, no, creo que no nos parecemos mucho. Es verdad que es inevitable que al final pues, se trasladen cosas, ¿no? del escritor a sus personajes. De alguien que tú sí conoces, sí, o que sea. Sí, eso es, pero no hay nadie, no hay ningún personaje que diga, este es Cualquier fulanito. tipo de coincidencia es puramente coincidencia, como ponen en las películas. Sí, de hecho lo suelo poner al final en la nota y en este caso en la histórica mucho más porque claro, hay que ser cuidadoso y hay un par de cosas que sí que he metido yo para darle un poco de forma al libro y ya en la nota histórica final, en la nota del autor al final lo dejo claro, ¿no? Que parte es historia pura y que parte es rellenado yo, digamos. Hemos hablado un poquillo de Álvaro de Bazán, pero yo creo que ya es hora de que hablemos debidamente de este señor. Hace poquito salía un artículo, bueno, lo tuitearon, ¿no? Porque hay un programa ahora en la tele sobre las personas más importantes que había en España. Bueno, de la historia de España, ¿no? Y entonces yo estaba medio indignado, medio entre la risa, ¿no? Y es como, a ver, entre esa lista, que creo que eran 50 que estaban ahí, solamente había un marino que es justo que estuviera ahí, que era Colón. Pero faltaban muchos. Y marino de guerra no había ninguno. Y era como, hombre, nosotros con la historia que tenemos, algún marino de guerra tienes que tener. Especialmente hay uno que tiene un historial intachable, literalmente. Sí, literalmente intachable, sí. Yo en
hay un libro que realmente no está publicado porque lo saqué con un micromecenazgo y que es un ensayo, no es novela, y que se llama Táctica Naval. Es un libro en el que yo explico, dentro de lo que se puede explicar, que no es clasificado, un poco nuestro trabajo. Guerra antitierra, guerra antisuperficie, guerra antisubmarina, guerra electrónica, un poco lo que hacemos en los barcos, ¿no? Lo que hacen los barcos de guerra. Y ese libro, la campaña de promoción y algún material promocional que hicimos y tal, es una frase que es regere imperio fluctus, ¿no? La frase completa es regere imperio fluctus Hispania memento, ¿no? Recuerda a España regir el imperio de los mares. Somos una isla, o sea, sí, tenemos un poquito de frontera con Francia, bueno, un poquito, son los Pirineos, pero vamos, que es relativamente poco. Portugal al final son hermanos casi, y el resto somos una isla con 2 grandes archipiélagos, ¿no? Cualquier amenaza que tenga España va a venir por mar, y cualquier expansión que haga España al exterior es por mar. El imperio fue así, pero una expansión, digamos, más diplomática hoy en día, más pacífica, también va a ser por mar, ¿no? Entonces, lo lógico es que la grandeza de España pues viniera por mar. Y tiene mucha fama los tercios y muy merecida, pero yo diría que la salvia que mantuvo viva el imperio durante 200 años fue lo que venía de América. Y lo que venía de América venía por mar, y el gran logro de la Armada... ¿Qué pasa? Que las grandes batallas pasan a la historia, ¿no? Trafalgar pasa a la historia, Lepanto también, porque son grandes batallas que como que impactan mucho. Pero no somos conscientes de lo que supuso mantener esos galeones yendo y volviendo a América y a Asia también, por el otro lado, sí. O sea, por el mismo lado, más allá, y vuelta, y que se perdieran 2 en 300 años. Pasada. Eso es increíble, increíble. Y esos son, pues, los grandes marinos, ¿no? Álvaro de Bazán, sin duda, pues, está ahí en lo más alto. Sí, sí. La verdad es que es un buen libro para el que quiera conocer quién era este señor. Yo creo que es ideal meterse en por fin una novela histórica, ¿no? que habla de él. Yo me aficioné a esto con otra novela histórica, que era el día que España venció a Inglaterra, que iba de Blas de Lezo, ¿no? Y dice, oye, una novela donde le ganamos a los ingleses, y esto, ¿cómo es posible, no? Y entonces, bueno, pues el que quiera, pues, o quiera aficionar a alguien pues mira, chico, más fácil con una novela histórica sobre un personaje como Álvaro de Bazán. Sí, ahí me la has puesto cortita y al pie, así que lo voy a meter. El título del libro, alguno ya lo habrá reconocido. Sí, yo cuando lo vi... ¿No? Sí, vale, lo digo. No me pude resistir, dije, bueno, esto ya sé de qué va. Vale. El título del libro es un verso de un poema que le dedica nada menos que Lope de Vega. Luego mencionamos otra cita que también el personaje que le hace es nada menos que Don Quijote de la Mancha en Cervantes, en boca de Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, Lope de Vega... ¿Qué personaje es el nivel? Que estamos hablando? Claro. O sea... Pues Lope de Vega le dedica un poema que dice: el fiero turco en Lepanto, por la batalla de Lepanto, en la tercera el francés, por esta campaña que estamos hablando, y en todo mar el inglés, que por eso me lo has recordado hace un momento, tuvieron de verme espanto. Es decir, don Álvaro Bazán le dio miedo a todos. Por la cruz de mi apellido. Rey servido, dice, rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido. Es decir, mi trabajo dirá mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada, ¿no? Ese es un poema que le dedica a Lope, que es uno de los grandes de la historia de la literatura, que es brutal, y entonces es la inspiración, ¿no? Y porque efectivamente en la tercera el francés es esta campaña. Y el que tenga dudas, que se acerque a la Plaza de la Villa de Madrid y vaya a ver la estatua en la parte posterior de la estatua, del pedestal de la estatua de Álvaro de Bazán, pues ahí va a ver estos versos, exactamente. Esos versos están también en el patio de aulas de la Escuela Naval Militar. Hay una estatua de don Álvaro con exactamente los mismos versos. En el patio de aulas es donde forman los alumnos todas las mañanas. Entonces nosotros todas las mañanas, digamos, nos decimos los buenos días bajo la atenta mirada de don Álvaro y de esos versos. Y luego, aprovechando la otra cita, que quizás no la vayas a saber decir también de memoria, pero Don Quijote de la Mancha en el libro, Don Quijote le dice a Sancho... la galera de Nápoles, capitaneada por aquel rayo de la guerra, padre de los soldados, jamás vencido, don Álvaro de Bazán. Vale, probablemente me haya colado en 2 o 3 tal, pero más o menos esa es la cita. Eso es lo que dice Cervantes en boca de Don Quijote sobre don Álvaro. Sí, lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Así rápidamente. Pues sí, o sea que en la obra cumbre en español te citen a este señor,
O sea, que era, sí, para hacernos una idea. Era de la misma época, ¿no? Pero para que nos hagamos la idea de la importancia que tenía, vamos. Y Cervantes, con más razón que él había combatido en Lepanto, pues sabía de lo que hablaba. Que este señor era una... O sea, que lo pusieron ahí detrás, en plan de, bueno, sí, que está un Don Juan de Austria, pero vamos a decir las cosas. Pero de líbero, jugando de líbero. Jugaba de líbero él, y obviamente, ¿qué sabía Juan de Austria de la guerra en el mar? Pues hombre, pues pusieron a alguien que estuviera con él para... ¿A quién pusieron? Al mejor. Con la... Sí, es que Don Álvaro prácticamente participa en todas las grandes campañas españolas de esos 50 años, está en todo, porque para la época vivió mucho. Sí, ya en tercera tenía, no me acuerdo de la memoria, pero creo que estaba cerca de los 60, ¿no? Es verdad que por desgracia no llegó a la campaña de Inglaterra, pero igual otro gallo habría cantado, no lo sabremos nunca. No pero bueno, participó en Lepanto, participó en el rescate de Malta, estuvo en Orán, en Mazalquivir, y luego la conquista de Portugal el año anterior a este, en 1580 y 81, el duque de Alba lo hace por tierra, pero él va por mar y llega por mar hasta Lisboa. O sea, que estuvo en todos lados, y esa es la época, podemos decir, prácticamente del máximo dominio español. En gran parte se lo debemos a él. A ver, tampoco vamos a reventar. Quiero decir, estamos aquí... Me encantaría hablar de la batalla, pero... Bueno, podemos dar unas pinceladas. Unas pinceladas. Sí. Vale, venga, unas pinceladas. Bueno, pues básicamente, así resumiendo muy rápido, Portugal más o menos es anexionado por España, ¿no? Después de un problema sucesorio y demás. Y el otro candidato, que no era Felipe II, es un señor que era el prior de Crato, Antonio. Se refugia primero en Inglaterra, luego en Francia, consigue el apoyo sobre todo francés y se va a las Azores, que es un poco el único territorio que ha quedado, al menos parcialmente, leal a él, ¿no? Y Felipe II se ha hecho con todo el Portugal continental. Entonces, pues hay que recuperar Azores. Y esto es una cosa que no hemos mencionado. Bueno, que era fundamental las Azores, que eran fundamentales. Era fundamental, ¿por qué? No por el hecho del archipiélago en sí, que al final eran... No. Que me perdonen, pero son 8 islas ahí en medio de la nada, pero el problema es que todas las flotas de Indias, las 3, porque España pasó a tener 3, las 2 que venían de América y la portuguesa que venía de Asia, por el efecto de los vientos en el Atlántico, tenían que pasar todas por Azores, y además aprovechaban para hacer aguada, ¿no? Porque eran viajes muy largos en la época. Entonces, que los franceses tuvieran una base allí, y ya no digamos los piratas ingleses, hubiese eso que hemos hablado antes de esos 200, 300 años de comercio ininterrumpido y seguro, hubiesen desaparecido y por tanto el imperio hubiese desaparecido. Por eso el subtítulo del libro, ¿no? Una batalla por 200 años de imperio, porque realmente estoy convencido de que si España pierde esa batalla y Francia se hace con las Azores, hubiese cambiado la historia del mundo por completo, ¿eh? Por completo. O sea, Hispanoamérica no sería lo que conocemos hoy y España no hubiese llegado a dominar prácticamente el mundo durante esos 2, casi 3 siglos. Total. Hay que recuperar Azores y se hace un primer intento el año anterior, es un fracaso por cosas que no vamos a entrar, y en 1582 el rey pues ya nombra a Don Álvaro y Don Álvaro se encarga de esto. Tiene varios contratiempos, uno de ellos es que la mitad de la flota no llega, que salía de Cádiz, hay un temporal y no llega, y cuando llega allí se encuentra con una flota francesa que les dobla el número y ya dejamos que el lector descubra lo demás. Sí. Aunque ya hemos adelantado que evidentemente es una victoria española, pero merece la pena, es increíble. O sea, merece tanto la pena que realmente en 4 días, porque no se alarga mucho más de 4 días, es más de la mitad del libro y creo que lo merece, o sea, que no me tengo que detener, simplemente es que todo lo que sucede prácticamente merece la pena ser contado. Sí, es que es una pasada. Y yo no lo he leído en extensión, toda la extensión, pero vamos, es que lo gozas. O sea, ves todo lo que hace y dices, pero este señor, pero bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues, porque, ¿sabes a qué me recuerda un poco? Hay una batalla en Flandes donde está el duque de Alba, ¿no? El gran duque de Alba. Y tiene una batalla en la que los holandeses, pues, se acochinan así en una lengua de tierra, ¿no? Y entonces el otro dice, bueno, pues están aquí muy, muy bien fortificados, va a ser una sangría. Y el duque de Alba dice, no, los tenemos donde los queremos. O sea, porque él sabía que uno para uno el español siempre ganaba. Era superior. Uh-huh. Y entonces, claro,
él no le podían flanquear, tenía la seguridad de ir frontalmente, ir vencer y los iba a vencer. Y claro, uno se queda así y dice, joder, pues eso cambia mi forma de entender. Si él sabe lo que tiene y sabe lo que tienen los otros, pues claro, se explican muchas cosas. Y aquí hay un poco de eso, ¿no? Que es como... Sí, aquí es verdad que es difícil de entender para el que no conoce mucho la mar, pero quizás lo más impresionante lo hemos mencionado antes, es que él lleva 40 años casi combatiendo en el Mediterráneo. Es verdad que él aprende de su padre en el Atlántico con 15, 17 años. Alguna cosa también. Pero claro, era un chaval. Luego realmente donde se brega es en el... Y la evolución técnica que hay, vamos, es salvaje. Porque en esa época... Entonces, pasar de la galera de remo al galeón de vela, con artillería y tal, o sea, es como si Michael Jordan de repente se pone a jugar al fútbol y juega como Messi. O sea, él pasa, es deporte, sí, pero no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Y de hecho se adelantan muchas tácticas que luego los ingleses se han querido arrogar, como que ellos las inventaron del combate a vela. Y aquí, don Álvaro, evidentemente son barcos que todavía no tienen el desarrollo tecnológico de 2 siglos después, pero ya se empiezan a ver cosas que realmente son las que se usaron luego en el 17 y sobre todo en el 18 en los grandes combates a vela, ¿no? Sí. O sea que, increíble, un genio, una de esas personas tocadas por la mano de Dios o por una varita. O sea... Sí, tal cual. Yo, si me tienen que decir... A ver, no sé, la historia de España es muy importante. Entonces, no sé si estaría en mi top 10 este señor. Es difícil. Puede estar. Es verdad que, claro, al final tiende uno a irse a los gobernantes, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a sacar de ahí a Carlos I o a Felipe II? Pero fuera de los... Yo lo saqué, pero y metí a Elcano y metí a Urdaneta, porque, claro, es que son importantes, ya es la parte universal, es decir... Sí, pero claro, totalmente. Es que este señor, si me dicen top de marinos en la historia mundial, este tío está en el top 10 seguro, vamos. Lo siento, no, es el 1, no tengo ninguna duda. El que quiera debatirlo estoy encantado de tal. Los datos hablan por sí solos. Es como... Lo que hace es impresionante, es una pasada. Entonces, os animamos a que os hagáis en la tercera el francés, que es aquí es lo que digo, como decía antes, es como, bueno, si ya parece que no puede hacerlo más, bueno, pues es que ya dice, bueno, claramente todo el mundo identifica con este tío, no podemos. Ya está, no podemos con este señor. Así que os animo a que vengáis, a que os hagáis con este libro en la tercera de francés, que es maravilloso, es que los versos que le dedica Lope es una pasada. Y está en la esfera de los libros y que lo disfrutéis. Viene aquí al final. Viene ahí los versos sí, en la contraportada. Que os hagáis con él, ¿vale? Que está disponible en cualquier sitio. O sea, está en Amazon, está en todos los lugares. Va a estar en Corte Inglés, en librerías, va a estar en FNAC, en la Casa del Libro, donde en cualquier sitio deberíais encontrarlo. Si queréis pues aficionar a alguien o que se pique con todo esto, pues ya está, se lo regaláis y ya tenéis un friki más de la historia naval. Ahí está, tope. Y lo vais a disfrutar. Pues nada, sin más, Fede, pues muchas gracias por haber estado en este Blitocast y por supuesto esperamos tenerte por aquí próximamente. Muchísimas gracias a vosotros. Ya os digo que aparte de la oportunidad de hablar de mi libro, como se dice, me hacía muchísima ilusión esto de Histocast, que yo siempre estoy al otro lado y nada, ha sido una suerte. Muchísimas gracias. Yo estoy deseando hincarle el diente, no te digo más. Tengo ahora mismo un libro empezado y estoy ahí luchando con mis hijos y con el tiempo libre para ver, leyendo 1 o 2 páginas así y tal, y este va al siguiente. En fin, pues que deseando, ya te digo. Yo creo que se nota el entusiasmo que tengo tengo devoción por este señor y por esta batalla en concreto y en fin, pues nada, ¿para qué vamos a alargarlo? Ya está. Bueno, pues nada, Fede, que cualquier persona que quiera seguir a Fede, pues ya sabéis que lo podéis encontrar en su cuenta de Twitter @fsupervielle_b. Fsupervielle. Pues nada, Fede, un placer y ya nos vemos próximo. Venga. Igualmente, muchas gracias. Un saludo. Chao.